Cuando asistí a la cena de cumpleaños de mi hermana, mi asiento estaba en la mesa de los niños. Mi cuñado sonrió con suficiencia, solo los invitados importantes se sientan con los adultos. Peor aún, no había plato para mí. Mi hermana se encogió de hombros, supongo que no eres tan importante. Me levanté, tomé mi regalo y dije, entonces, me voy. Mi hermana se quedó helada. Tengo 32 años y nunca pensé que mi propia hermana me humillaría así, pero aquí estamos. La invitación llegó hace 3 semanas. Mi hermana cumplía 35 años y quería celebrarlo con una cena por todo lo alto en su casa. Llevaba meses planeándola, hablando de lo elegante que sería, de que había contratado un servicio de catering y de que todas las personas importantes de su vida estarían allí. Estaba sinceramente emocionado por ella. Dediqué un tiempo considerable a elegir su regalo, un joyero antiguo que había admirado en una tienda de antigüedades meses atrás. No era barato, pero era mi única hermana y quería que su cumpleaños fuera especial. Incluso me tomé la tarde libre en el trabajo para asegurarme de ir presentable y llegar a tiempo. Cuando entré en su entrada, vi varios coches que no reconocí. Mi cuñado siempre había sido muy particular con su círculo social, prefiriendo lo que él llamaba gente de éxito, por encima de la familia. A veces, eso era evidente. Cogí el regalo, bellamente envuelto, y me dirigí a la puerta principal. Mi hermana me abrió con una sonrisa radiante, abrazándome brevemente antes de acompañarme al interior. La casa estaba transformada, iluminación tenue, elegantes arreglos de mesa y jazz suave sonando de fondo. Ya había unas 15 personas, la mayoría de las cuales nunca había conocido. Estaban agrupadas en pequeños grupos, copas de vino en mano, enfrascados en lo que parecían conversaciones de negocios. Mi cuñado se acercó con esa sonrisa particular que reservaba para los momentos en que se sentía superior. Hizo un gesto hacia el comedor y lo seguí, esperando ver dónde me sentaría para la cena. Fue entonces cuando lo vi. La mesa principal del comedor estaba puesta para 12 adultos, con sus respectivas tarjetas, servilletas de tela y lo que parecía la vajilla buena. Pero, arrinconada en una esquina, había una mesa más pequeña, claramente destinada a los niños, con platos de papel, vasos de plástico y servilletas con temas de dibujos animados. Una única tarjeta con mi nombre estaba allí. La miré por un momento, seguro de que había habido algún error. Mi cuñado notó mi confusión y su sonrisa burlona se ensanchó. Explicó que, solo los invitados importantes, se sentarían con los adultos esa noche. La mesa de los niños era donde yo pertenecía, al parecer. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Miré a mi alrededor, observando los rostros de extraños que cenarían en la mesa de los adultos mientras yo estaba sentado solo en una mesa destinada a niños que ni siquiera asistían a esta fiesta. Mi hermana apareció a nuestro lado y me volví hacia ella, esperando que corrigiera este obvio error. En lugar de eso, miró la mesa de los niños y luego a mí, con una expresión que nunca le había visto, fría y displicente. Me dijo que, en efecto, ahí era donde me sentaría, como si fuera lo más natural del mundo. Le pregunté si hablaba en serio, con la voz apenas un susurro. La humillación ya me quemaba en el pecho, pero le di la oportunidad de arreglar esto. Podría haberse reído, calificarlo de broma o moverme a la mesa principal, cualquier cosa para demostrar que le importaba como su hermano. Pero no lo hizo. Se encogió de hombros y dijo que debería estar agradecido de haber sido invitado. Luego vinieron las palabras que se repetirían en mi mente durante semanas. Me dijo que si no era lo suficientemente importante para la mesa principal, tal vez no era lo suficientemente importante para estar allí. La sala pareció quedarse en silencio a nuestro alrededor, aunque los otros invitados continuaron sus conversaciones, ajenos a lo que estaba sucediendo. Sentí que todos los ojos cercanos observaban este intercambio, esperando ver cómo respondería a ser públicamente menospreciado por mi propia hermana. Volví a mirar la mesa de los niños y luego el regalo en mis manos, el costoso y bien pensado presente que tanta ilusión me había hecho darle. La ironía no pasó desapercibida. Había gastado más en su regalo de lo que probablemente habían hecho algunos de estos invitados, importantes, y sin embargo, estaba siendo tratado como un cero a la izquierda. Fue entonces cuando noté algo más que empeoró la situación.
La mesa de los niños había sido puesta para una persona, yo, pero no había plato, ni cubiertos, nada con qué comer. Era como si hubieran olvidado que yo era un ser humano que realmente podría querer participar en la cena. Se lo señalé a mi hermana, preguntándole cómo se suponía que iba a comer exactamente. Miró el espacio vacío frente a la única silla y se encogió de hombros de nuevo. Dijo que, después de todo, suponía que no era tan importante, como si mi falta de cubiertos fuera culpa mía. Algo dentro de mí se rompió. Había pasado 32 años siendo el hermano menor que siempre apoyaba. La ayudé durante su divorcio de su primer marido, le presté dinero cuando tenía dificultades, estuve ahí en cada hito y en cada crisis. Acepté a su nuevo marido en la familia a pesar de su evidente desdén por cualquiera que considerara por debajo de su estatus social. Me había mordido la lengua ante innumerables insultos sutiles y comentarios displicentes. Pero esto era diferente. No era solo falta de respeto, era crueldad deliberada, diseñada para humillarme frente a extraños. Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos segundos, sopesando mis opciones. Podía sentarme en esa patética mesa, soportar la vergüenza y fingir que todo estaba bien. Podía montar una escena y exigir un mejor trato. O podía hacer algo que enviara un mensaje claro sobre cómo esperaba que me trataran. Elegí la tercera opción. Me acerqué a la mesa de los niños, cogí la tarjeta con mi nombre y la partí por la mitad. El sonido pareció anormalmente alto en el elegante comedor. Varias conversaciones se detuvieron mientras la gente se giraba para ver qué pasaba. Le dije a mi hermana que si no era lo suficientemente importante como para sentarme con los adultos, comer en platos de verdad o ser tratado con un respeto básico, entonces no me quedaría. Cogí mi regalo de donde lo había dejado y me lo metí bajo el brazo. La cara de mi hermana se puso blanca. Empezó a decir algo, pero la interrumpí. Le dije que cuando decidiera que quería un hermano en lugar de una carga social, podía llamarme. Hasta entonces, podía disfrutar de sus invitados importantes y de su cena perfecta. La sala se había quedado en completo silencio. Ahora, incluso la música de jazz parecía más baja. La sonrisa burlona de mi cuñado había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi pánico. Empezó a hablar, probablemente para suavizar las cosas, pero no me interesaba escucharlo. Caminé hacia la puerta principal, con mi hermana siguiéndome, que de repente encontró su voz. Decía mi nombre, pidiéndome que esperara, que volviera, que podíamos arreglarlo. Pero su tono no era de disculpa, era de molestia, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Me di la vuelta una última vez antes de irme. Le dije que había pasado años poniendo excusas por su comportamiento, convenciéndome de que la familia significaba algo para ella. Esta noche me había demostrado exactamente lo que yo significaba para ella, y no era suficiente. La dejé allí, de pie en su vestíbulo, con su elegante vestido, rodeada de sus invitados importantes, celebrando una cena con una mesa infantil vacía en la esquina. Actualización 1. El viaje a casa fue surrealista. No dejaba de repasar la noche en mi mente, preguntándome si había reaccionado de forma exagerada, si debería haberlo soportado por el bien de la paz familiar. Pero cada vez que imaginaba esa mesa patética, sin plato, sin respeto, sin consideración por mi dignidad básica, sabía que había tomado la decisión correcta. Mi teléfono empezó a vibrar una hora después de llegar a casa. Mensajes de texto de mi hermana, luego llamadas. No respondí. Los mensajes empezaron siendo de disculpa, pero rápidamente se volvieron acusatorios. Dijo que le había arruinado la fiesta, que la había avergonzado delante de sus invitados, que estaba siendo dramático e infantil. La ironía de que me llamaran infantil por negarme a sentarme en la mesa de los niños no pasó desapercibida. Mi cuñado envió sus propios mensajes, intentando suavizar las cosas con un lenguaje corporativo sobre malentendidos y seguir adelante. Sugirió que nos reuniéramos para tomar un café y aclarar las cosas, como si se tratara de un pequeño desacuerdo laboral en lugar de una falta de respeto fundamental. No respondí a ninguno de ellos. Al día siguiente, mi hermana llamó a mis padres.
Vivían al otro lado del país, así que no habían estado en la fiesta, pero habían escuchado su versión de los hechos. Mi madre me llamó, confundida y preocupada. Dijo que mi hermana les había contado que me había ido furioso por la disposición de los asientos, que había sido irrazonable y dramático. Le expliqué lo que realmente había sucedido, no solo el asiento, sino la ausencia total de un lugar para comer, la humillación deliberada, los años de sutil falta de respeto que habían llevado a este momento. Mi madre se quedó en silencio durante un largo rato después de que terminé. Dijo que hablaría con mi hermana y que volvería a llamarme. Actualización 2. Pasó una semana antes de que volviera a saber de mis padres. Mi padre llamó esta vez, y su tono era diferente, decepcionado y triste, en lugar de confundido. Dijo que habían hablado con varias personas que estuvieron en la fiesta, incluida la vecina de mi hermana que ayudó con los preparativos. La verdad había salido a la luz. La mesa de los niños no había sido una decisión de última hora ni un descuido, mi hermana y mi cuñado la habían planeado específicamente para mí. Lo discutieron durante semanas, debatiendo si invitarme o no. Mi cuñado la había convencido de que tenerme allí sería bueno para las apariencias, pero que no debería ser tratado como un igual a sus verdaderos invitados. El plato que faltaba no había sido olvidado, se había omitido deliberadamente. El plan era dejarme sentar allí un rato y luego ofrecerme las sobras después de que los invitados importantes hubieran terminado de comer, como si fuera una especie de caso de caridad al que alimentaban a regañadientes. La voz de mi padre estaba cargada de decepción cuando me dijo esto. Dijo que nos había criado mejor que esto, que estaba avergonzado del comportamiento de mi hermana. También dijo algo que me sorprendió, que no era la primera vez que ella mostraba esa faceta de sí misma, solo la primera vez que había sido tan descarado. Al parecer, llevaba años haciendo comentarios sobre mi carrera, mi apartamento y mi estilo de vida, comentarios que mis padres habían descartado como rivalidad entre hermanos, pero que ahora reconocían como algo más tóxico. Mi cuñado había estado fomentando esta actitud, alimentando su sentido de superioridad sobre su hermano fracasado. Mi madre se puso al teléfono y se disculpó por no haberlo visto antes. Dijo que tendrían una conversación seria con mi hermana sobre el respeto y los valores familiares. Aprecié su apoyo, pero el daño ya estaba hecho. La hermana que creía conocer, a la que había ayudado en los momentos difíciles, con la que había celebrado en los buenos momentos, amada incondicionalmente, nunca había existido realmente, al menos no de la forma en que yo creía. Actualización 3. 3 semanas después de la fiesta, mi hermana apareció en mi apartamento sin avisar. Casi no abro la puerta, pero la curiosidad me venció. Se veía diferente, cansada, menos pulida de lo habitual. Su imagen perfecta mostraba grietas. Empezó a hablar antes de que yo siquiera hubiera abierto la puerta por completo, explicando que la fiesta había sido un desastre. Después de que me fuera, varios invitados habían preguntado por la mesa de los niños, preguntándose por qué había un lugar vacío sin ningún niño presente. Cuando se supo la verdad, la gente se había sentido incómoda y algunos se habían ido temprano. Su vecina, que había ayudado con los preparativos y conocía la verdadera historia, aparentemente había sido menos discreta de lo que mi hermana esperaba. Se había corrido la voz en su círculo social sobre cómo había tratado a su propio hermano. Las personas importantes a las que había estado tratando de impresionar ahora cuestionaban su carácter. Dijo que quería disculparse para arreglar las cosas entre nosotros, pero mientras hablaba, se hizo evidente que su principal preocupación no era nuestra relación, sino su reputación. Estaba preocupada por cómo esto la hacía ver, no por cómo me había hecho sentir. Escuché todo su discurso sin interrumpir. Cuando terminó, le hice una simple pregunta: si nada de esto te hubiera estallado en la cara, si tus invitados nunca se hubieran enterado de la verdad, ¿estarías aquí disculpándote ahora? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Le dije que apreciaba que hubiera venido, pero que una disculpa motivada por la vergüenza social en lugar de un remordimiento genuino no era algo que pudiera aceptar. Le dije que cuando estuviera lista para reconocer que lo que había hecho estaba mal, independientemente de las consecuencias, podríamos hablar. Hasta entonces, le deseé lo mejor,
pero ya había terminado de ser tratado como menos que familia por la persona que más debería haberme valorado. Se fue sin decir una palabra más y no he sabido nada de ella desde entonces. El joyero antiguo que tanto deseaba sigue en mi armario, todavía en su envoltorio de regalo. A veces pienso en devolverlo a la tienda de antigüedades, pero algo me lo impide. Tal vez sea un recordatorio de quien solía ser, alguien que habría soportado cualquier humillación por el bien de la paz familiar. Ya no soy esa persona, y estoy mejor por ello. Mis padres me visitan más a menudo ahora, asegurándose de que sé que soy valorado y amado. Han dejado de intentar mediar entre mi hermana y yo, reconociendo que algunos puentes no se pueden reconstruir hasta que ambas partes lo deseen. He aprendido que a veces el regalo más importante que puedes darte a ti mismo es la negativa a aceptar un trato que menosprecia tu valor. Esa noche, en la cena de mi hermana, elegí mi dignidad por encima de la armonía familiar, y nunca me he arrepentido de esa elección. Hay asientos que no vale la pena ocupar, sin importar quién los ofrezca.